Abrimos la mesa de En Perspectiva en este miércoles 4 de mayo de 2016. Lo hacemos con saludos para Teresa Herrera. Buen día. Buen día, Monsieur. ¿Cómo es el...? Chevalier. Chevalier, Monsieur sí. Chevalier. Mis felicitaciones. Muchas Merecido. gracias, muy amable. Rafael Porcecansi, ¿cómo te va? Buen día, Emiliano, felicitaciones para ti. Sí, parece que hoy la mano viene de felicitaciones. Quien saluda, felicita. Daniel Superbiel. Yo le mando un gran saludo a toda la audiencia. Se enojó por lo de la pelada. Y Gerardo Caetano. Bueno, buen día y felicitaciones, la verdad, muy merecido. Así que el único que no felicitó es Daniel, lo anoto por acá. No, vaya mis felicitaciones, Emiliano. Me dio gran alegría verla. Me enteré por Facebook o por Twitter. Sí. Vamos al primero de nuestros temas. Hablaremos de nuestro país, pero antes ubiquémonos en la región. Miremos hacia Argentina. La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y su familia parecen cada vez más acorraladas por la causa penal por corrupción en su contra. El lunes, el llamado valijero de la ruta del dinero K, o sea, Leonardo Fariña, que se acogió en la justicia a la figura de arrepentido, declaró, hablando con el canal Todo Noticias, que el matrimonio de Cristina y Néstor Kirchner había montado un plan sistemático para vaciar las arcas públicas, lavando dinero proveniente de sobreprecios pagados por el Estado, en contratos de obra pública y otros. Millones se chorearon en 12 años, a 10.000 millones de dólares por año, agarrando obra pública, petróleo, energía, telecomunicaciones y todas esas cosas. Sí, es así, se sacaron en 12 años un PBI. Se sacaron en 12 años un PBI, decía Fariña. Ese mismo día se conoció que Cristina y su hijo Máximo fueron imputados por utilizar una empresa de su propiedad llamada Los Sauces para blanquear dinero del empresario Lázaro Báez, afín al gobierno, con lo que ya son 4 las causas penales en donde la expresidenta queda involucrada. Mientras tanto, la propia Cristina Fernández parece que no se aleja de la arena política. En las últimas semanas propuso crear un frente ciudadano contra las calamidades que, dice, ocurren en el gobierno de Mauricio Macri. Inauguró la Fundación Patria, un nuevo think tank del kirchnerismo. Se reunió con diputados de su partido, el Frente para la Victoria, y también con organismos de derechos humanos. ¿Cómo están viendo a Cristina Fernández en estas condiciones? ¿Cómo observan este tablero político judicial? Empieza la señora argentina de la mesa. Yo sabía que me lo iban a recordar, pero bueno. Yo quisiera decir primero que me parece que hay algunas cosas, justamente la señora argentina de la mesa va a decir que por qué el relato kirchnerista es verosímil para una gran parte de la población argentina. Porque acá tenemos que hablar del criterio de verosimilitud, ¿no? Es decir, no es, una cosa tiene que ser verosímil, no hace falta que sea cierta. Y es verosímil porque en realidad, históricamente en la Argentina, cosa que a veces a los uruguayos les cuesta un poco poder entender, el único sector político, digo sector político a propósito, porque no lo puedo denominar partido político, que tuvo un discurso y una preocupación y que tomó medidas sociales como la jornada de 8 horas y como otro montón de cosas, fue el peronismo. O sea, más allá de que formalmente podía existir, pero digamos el que de alguna manera empezó a preocuparse pero siempre con esa característica que la vemos corregida y aumentada cada vez más. Ayer Moyano dijo, Menem era San Francisco de Asís, al lado de lo que estamos viendo ahora. Siempre corregido y aumentado el tema del doble juego, ¿no? Por un lado, es cierto, la preocupación por las clases humildes, determinadas medidas, normalmente siempre más de ayuda que de verdadera promoción social y de verdadero cambio social, ¿no? Característica del populismo, no te doy, pero mantengo la escala de clases intocada. Y un país que, salvo el irigoyenismo, durante todo el resto de su historia había tenido un discurso que era totalmente oligárquico, de cero preocupación, etc. Entonces, el peronismo se vuelve absolutamente verosímil para el pueblo argentino en cuanto a la preocupación por ellos. Pero por otro lado, decías... Pero por otro lado,
el tema de la corrupción siempre estuvo. Siempre estuvo. Entonces, un minuto, esto lo digo como analista, ¿no? Digo, el tema de la corrupción siempre estuvo y ahora la vemos corrupción siglo XXI, ¿verdad? Pero siempre estuvo presente. La famosa frase de serán corruptos pero hacen, parte de ahí, ¿verdad? Y yo eso lo digo como analista. Como argentina y como persona que se considera progresista, realmente siento una gran, pero gran indignación. Permítanme separarme un poco del rol de analista en este momento, porque me parece que decirle a la gente que apropiarse de cosas como los derechos humanos, apropiarse de cosas para hacer un relato mentiroso, y que realmente cuando uno mira después los números de la Argentina fracturada, dividida, con la proporción de pobreza que tiene, con todas las dificultades que hay, realmente es indignante. Bueno, yo quería compartir con la audiencia que hay, con los compañeros, primero algunos datos básicos. La corrupción es difícil de medir de forma sistemática con un indicador claro, pero sí existe un indicador que se llama la percepción de corrupción, basado en encuestas a actores relevantes, digamos, y existe un índice de comparación internacional. Es una referencia más allá después del estudio de los diferentes casos y denuncias que se hagan. En ese índice de percepción de corrupción, la Argentina sistemáticamente de 2000 en adelante, si uno va desde el menos corrupto al más corrupto, la Argentina está a mitad de tabla en el mundo y entre los mayores de América Latina. Está en el puesto 100, sistemáticamente, desde antes de estos escándalos. Es decir, como bien decía Teresa, la corrupción es un fenómeno de larga data en Argentina. Menem se puede citar incluso la dictadura militar argentina. Ni qué hablar. Muy lejos quedó aquel Arturo Illia, un presidente honesto que terminó trabajando de panadero. Pero bueno, segunda precisión. Argentina, Venezuela, Brasil. Los tres grandes referentes de, entre comillas, el progresismo latinoamericano. Los tres salpicados por escándalos de corrupción mayúsculos. Otra vez, ninguno de los tres empieza, digamos, la corrupción en ninguno de los tres casos empieza con el progresismo, pero el progresismo en algunos casos lo continúa y en otros incluso lo profundiza. Venezuela, en ese mismo índice de percepción de la corrupción, es el peor país latinoamericano ubicado. Está como 160 en el ranking. Otra vez lo mismo. No es un problema solo del signo político, a veces cómo se hacen las cosas, sino es un problema de la institucionalidad. A veces pasar de derecha a izquierda es menos importante que el cómo se hagan las cosas. Y en ese sentido, la verdad que hay mucho para mejorar en la mayoría de los países de la región. Sí, ayer me vi todo el discurso de la entrevista esa que tenía Fariña. Bueno, estuve leyendo como todos acá la evolución de esta situación en Argentina. Y realmente a mí no me gustaría estar en los pies de Lucía Topolansky o de Constanza Moreira o de Sendik, que llamaron a gente de la Cámpora que los aplaudieran cuando la regasificadora, y a toda esa gente, sobre todo de la izquierda uruguaya, que creyó el cuentito, el relato de los Kirchner como un relato salvador de los valores propios de las izquierdas latinoamericanas y de la patria grande y toda esa ese discurso que creo que tanto daño le ha hecho a la izquierda, al Frente Amplio y a las democracias. Ver ayer, o como venimos viendo sistemáticamente, esas toneladas de fajos de dinero de $100, al igual que Montesinos en la época de Fujimori, contándolos con total desparpajo y repartiéndolos por diversos lados del mundo, inventando rutas para lavar dinero, y eso sumado a un discurso totalmente, ¿cómo les puedo decir?,
demagogo a favor de los pobres, a favor de la igualdad de condiciones, cuando estaban creando un Estado paralelo para poderse financiarse y perpetuarse en el poder. Me parece lamentable y me parece que Uruguay y la izquierda uruguaya debería desmarcarse rápidamente de lo que es el kirchnerismo y conectarse con los valores propios de lo que es el sereñismo. Sereñi no quiso recibir a Chávez cuando vino a Uruguay. Cuando Chávez vino a Uruguay, Sereñi no lo quiso recibir. Entonces, ¿por qué la izquierda, tan clave para los procesos democráticos de Uruguay, no logra desmarcarse del kirchnerismo y marcar una posición bien clara diciendo que Uruguay no quiere eso, no quiere la cámpora, no quiere este tipo de discurso enfundado en una legalidad obtusa y mentirosa como lo que ha sido el kirchnerismo? A mí me preocupa mucho cómo este contagio que empezamos a ver, donde tratar de decir algo que no es, como por el tema del licenciado de Sendik, donde querer imponer un relato por más que la realidad te esté demostrando otra cosa, a mí me preocupa muchísimo. No va a ocurrir en todos los sectores, Daniel, porque ya lo sabemos que para algunos sectores de izquierda es más importante la vieja dicotomía oligarquía-pueblo que corrupción tras cristalinidad. Ya lo sabemos, en algunos. No en todos, ¿eh? Tuvimos, para empezar, 3 enfoques bien distintos, ¿no? El de Teresa, muy centrado en Argentina misma. Rafael, dándole a esta situación argentina contexto regional. Daniel, conectando con Uruguay y con la izquierda uruguaya. ¿Por dónde vas tú, Gerardo? Yo voy con una pregunta difícil. ¿Qué es el peronismo? El más sorprendido de que en alguna oportunidad al peronismo se le hubiera referido como izquierda, hubiera sido Juan Domingo Perón. Sin duda. Juan Domingo Perón venía del fascismo. Y en realidad, la mejor definición que yo encontré del peronismo, se la escuché a un gran historiador argentino, Tulio Alperín Dongui, que dijo: el peronismo es una estrategia de conquista del poder. Totalmente. Lo que... Teresa asiente, Daniel asiente, Rafael sonríe. Es un tropismo de poder impresionante. Una gran capacidad de conquistar poder, una gran capacidad de recuperar poder. Pero eso no vale para otros partidos políticos, muchos movimientos en el mundo. Un partido siempre... ¿Qué más es el peronismo? Claro, lo que ocurre es que en el peronismo la referencia del poder es absoluta. Total. Yo también le escuché a un amigo peronista decir una cosa absolutamente inmoral. Decir, el traidor es el que pierde. El traidor es el que pierde. En ese tropismo de poder, en esa idea de que lo que importa es el poder, los contenidos pueden variar. Claro. Cristina Fernández de Kirchner y Menem, los dos son absolutamente peronistas. Néstor Kirchner igual. ¿Cuál era la referencia? El poder. Y en la dimensión del poder, el dinero, en la Argentina, en cualquier lugar, pero en la Argentina particularmente, importa y mucho. Importa y mucho. Cuando nosotros hemos visto esa obsesión que tenía Néstor Kirchner en decir, para hacer política hay que tener dinero, era la misma obsesión que tenía Perón. Era la misma obsesión que tenía Menem. Era la misma obsesión que tiene Cristina Fernández de Kirchner. De allí... Pero, no sé, tengo miedo de interrumpirte, Gerardo. No, para nada. Me queda la duda siguiente. ¿Esta corrupción era para hacer política o era para beneficio propio? Para las dos cosas. Ah, bueno. Claro. Para las dos da cosas. La sensación, por lo que ha ido trascendiendo en los últimos meses, como en Brasil. que también era para beneficio para las propio. dos cosas, como en Brasil. Para las dos cosas. Claro. Con una diferencia respecto a Brasil. El mesalao era para hacer política. Pero hay otros escándalos en Brasil. Pero el petrolao era para meterse la plata en el bolsillo. Exactamente. Las dos acusaciones que ha tenido Dirceu son distintas. Y en la última, Dirceu se probó que se metió dinero en el bolsillo. Las dos son absolutamente terribles. Por eso, lo primero que hay que decir, el peronismo no fue izquierda, no es izquierda ni nunca será izquierda. Nunca. ¿Y por qué ese encandilamiento con el kirchnerismo de parte de algunos movimientos de izquierda? Porque, y bueno, del relato. En primer lugar, en el Uruguay, la izquierda uruguaya nunca fue peronista. No, al revés. Claro, el Uruguay fue el país menos peronista, yo diría, como dicen los argentinos, el país más gorila de toda América Latina. Claro. Cuando acá cayó Perón en el 55, el embajador que nombró
la Libertadora, que fue un régimen oprobioso también. Totalmente. Fue Alfredo Palacios, que era el líder histórico del Partido Socialista. Yo recuerdo a Pibel Devoto en las clases contar la multitud que lo fue a buscar. La multitud que lo fue a buscar. Para la izquierda uruguaya, peronismo sonaba a fascismo. Sonaba a fascismo. El equívoco emergió a partir de esto que se ha relatado. La cultura política argentina es una política en donde la izquierda no tiene prácticamente afincamiento. No. Entre otras cosas, ¿por qué? Porque el mundo de los trabajadores lo conquistó mediante prácticas populistas el peronismo, con un agregado más, que es el más preocupante. Es el más preocupante para mí. En la Argentina, la corrupción no es un tema decisivo a la hora de votar. Ya está. Y eso es terrible. Que la gente no lo considera como un elemento importante para definir el voto. Por eso, yo lo que estoy viendo es un kirchnerismo que va a caer terriblemente en los procesos judiciales, que se va a probar absolutamente corrupto. Pero de ahí a sacar la idea de que el kirchnerismo o este neoperonismo está muerto hacia adelante, no, porque eso ya pasó. El peronismo, el primer peronismo fue probado como corrupto, el menemismo fue probado como corrupto, y el kirchnerismo ya sabíamos que era corrupto. Sí. Hay una precisión importante, porque aquí todavía existe un fuerte enfrentamiento entre el grupo Clarín, el macrismo versus el kirchnerismo. Entonces, obviamente, con la asunción de Macri en la presidencia, toda esta andanada de denuncias cobra una vida diferente. Ahora, ¿quién presenta una de las denuncias clave contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner? ¿La presenta Macri? No, señor. La presenta Margarita Stolbizer. ¿Quién es Margarita Stolbizer? Una dirigente de izquierda. Por lo menos de centro izquierda. Vamos a decir las cosas como por lo menos de centro izquierda. Lo más cercano a lo que podría ser uno de los núcleos frente amplistas. Sí, exactamente. Sí, como Wiener. Exacto. ¿Sí? O sea, esto no es solo una batalla entre estas dos fuerzas polarizadas de la Argentina. Acá están interviniendo otros actores. Perdón, está Lilita Carrió también. Digo, que también ha presentado una serie de denuncias. Pero probemos que Lilita ha tenido Bueno, pero de todos Lilita es un personaje más extraño. Es un personaje más extraño, pero el origen de Lilita es un origen radical. Digo, por otro, y también es una mujer que, bueno, casualmente dos mujeres son las que están llevando, y la diputada que vino el otro día, se me olvidó el nombre ahora, pero que vino Graciela el otro día, Graciela Ocaña, ¿no? Digo, decir, las mujeres, acá voy a levantar la bandera de las mujeres, haciendo punta en las denuncias, arriesgando su vida, porque ahora hacer la denuncia... Y haciendo punto también en la corrupción. Claro. Vamos a terminar con esa. Bueno, no, perdón, pero arrancó el señor Kirchner. Arrancó el señor Kirchner. ¿Tú decís que la culpa es de Néstor y no de Cristina? No, yo no digo que la culpa sea de Néstor y no de Cristina. Yo estoy diciendo simplemente que me parece muy bien que estas mujeres empoderadas hayan sido quienes hayan llevado la bandera de las denuncias. No estoy diciendo... A mí me detesto totalmente... Bueno, sí, ya sé que para... Nada, si hombre o mujer, lo importante es la denuncia. Te da lo mismo. Pero la verdad que sí, de todos modos no era eso lo que yo quería decir. Lo que yo quería decir es que, en función de lo que decía Gerardo, lo grave es que mi país, la Argentina, tiene, mi otro país, porque yo también me considero en parte uruguaya, tiene una crisis moral, una crisis ética desde hace muchísimo tiempo. Esto que dice Gerardo, de que en realidad ser corrupto no impide que te voten, es gravísimo. Y es muy grave porque en realidad, y yo creo que no es solo de Argentina, en Argentina donde vemos la máxima exponencia de esto. Hay que mirar a la región. ¿Qué está pasando en Perú? Con el tema de la hija de Fujimori. Es decir, insisto, me parece que lo que está primando es esto de que roban, pero hacen. Entonces robar está bien. Pero no en toda América Latina. Por ejemplo, te digo, en Uruguay la corrupción liquida. Chile. En Brasil la corrupción liquida. En Chile también. En Chile también. ¿Y a quién más liquida? Sí. A la izquierda. A la izquierda es un ataque al corazón. Tiene más expectativas, lógico. Si la izquierda es corrupta, es un ataque al corazón. Exacto. Bueno, pero esperemos que si hay una segunda, yo creo que la va a haber en algún momento, obviamente, si hay una segunda ola
de progresismos latinoamericanos. Por supuesto. La izquierda es el punto primero. La izquierda porque se espera, la izquierda aprenda esta lección, porque realmente se esperaba que además de este tema de las políticas sociales, que las hubo una profundización, un cierto intento redistributivo diferente. Eso es innegable en la ola del progresismo, pero también se esperaba una forma diferente de ejercer la función pública. Y esto en la mayoría de las izquierdas latinoamericanas falló estrepitosamente. Hay que decirlo porque es así. Yo, viste, cuando decís una segunda ola progresista que se ocupen de la corrupción, yo desearía que sean nuestros estados, los controles del estado, que eviten que aparezcan personajes nefastos como Fariña, como Lázaro Báez. O sea, me parece que no es volviendo, te tomo tu argumento que al principio discrepé. O sea, es un tema institucional. Ahí va, eso es lo que quiero decir. Que ahora la izquierda no empieza ahora, bueno, la segunda era progresista. No, tiene que ser un tema que no importa el grado ideológico del gobierno. Deberían los estados latinoamericanos, y acá nuevamente, y con Gerardo creo que tenemos una comunión en ese tema. Creo que Uruguay, por ser quien es, por tener la historia que tiene, por tener el espíritu republicano tan adentro de su ADN, deberíamos aprender de todo esto que está pasando a nuestro alrededor para no cometer ese error y sancionar así con matayuyo a todas las personas que quieren un poco tratar de parecerse o tratar de inventar un relato que no es. Nosotros tenemos que agarrarnos de nuestras raíces republicanas, demócratas, y defenderlas a muerte, más allá son de izquierda o de derecha o de centro radical o centro de izquierda, no importa. Eso es lo que quiero decir. Entonces, yo no creo que es una cuestión de que las izquierdas ahora, si vuelven al poder, tienen que preocuparse. Creo que deberíamos preocuparnos todos los ciudadanos de este país de que Uruguay no se contagie de eso. Por eso creo que hay que hacerle cruz diablo a todo lo que pasa en Argentina. Igual la defensa del kirchnerismo en Uruguay en comparación, por ejemplo, pensemos en el kirchnerismo y pensemos, por ejemplo, ahora con el escándalo del impeachment en Brasil. Ha sido mucho más tibia la defensa del kirchnerismo en Uruguay. Incluso comparado a Venezuela.